En el año 270, Roma ya no existe. El mapa del mundo está rasgado en 3 pedazos sangrientos. El emperador, un dios en vida, ahora sirve de reposapiés al rey persa, y no es una metáfora. El dinero vale menos que la basura. Con él se pueden alimentar los hornos. En 50 años han cambiado 26 gobernantes, y casi todos acabaron con un cuchillo en la garganta. Esta es la crónica de cómo el mayor imperio murió, pero se negó a meterse en el ataúd. Verás 50 años de caos y descubrirás cómo un hombre con máscara dorada sacó a una civilización del otro mundo, para, como agradecimiento, recibir una puñalada por la espalda de sus mejores amigos. En la tienda del emperador, a orillas del Rin, no olía a incienso, sino a lana mojada, sudor viejo y amenaza contenida. En el trono estaba Alejandro Severo, la última esperanza de Roma para una vida tranquila. Joven, educado, correcto, un muchacho que de verdad quería gobernar conforme a la ley. Pero los generales del cuartel no lo miraban a él. Sus miradas perforaban a la mujer que estaba detrás de su espalda. Julia Mamea, la madre del emperador, no se limitaba a aconsejar. Ella gobernaba el imperio. Los duros legados, con más cicatrices en el cuerpo que condecoraciones, tenían que esperar a que una mujer asintiera. Para la máquina militar romana, no era solo una violación del protocolo, era una humillación. Cuando en un consejo de guerra se discute la táctica y la última palabra la tiene la madre del comandante, el respeto por el poder se evapora al instante. El ejército odiaba a aquel gobierno femenino, apretando las empuñaduras de las espadas hasta que los nudillos se les ponían blancos. El desenlace llegó en la primavera del año 235. Las tribus germanas cruzaron el Rin, saqueando asentamientos y quemando las cosechas. Las legiones rugían de impaciencia. Los soldados limpiaban las armaduras y afilaban los gladios. Esperaban la orden de atacar. Para un legionario, la guerra no es solo deber, es la única manera de ganar dinero. Un convoy enemigo es su prima, los esclavos son su pensión. Y entonces Alejandro comete un error fatal. Decide ahorrar vidas y sencillamente comprar la paz. Hacia el campamento de los bárbaros se estiró una fila de carros con oro romano. El emperador estaba pagando por tranquilidad. Los legionarios vieron cómo su botín legítimo, el oro de los bárbaros, se esfumaba desde su propio tesoro hacia las manos del enemigo. A los ojos de la tropa, Alejandro no solo mostró debilidad, les robó el dinero. En la tienda del emperador no entraron enemigos, sino sus propios centuriones. La conversación fue breve. A Alejandro Severo y a su madre los degollaron allí mismo, sin juicio, en pleno campamento. Sobre el cadáver del príncipe asesinado, las legiones miraron alrededor buscando a un nuevo jefe, y eligieron lo contrario del refinado Alejandro. Señalaron con el manto púrpura a Maximino el Tracio. Era un hombre de estatura enorme, un antiguo pastor que entró en el ejército por una fuerza fenomenal. Apenas sabía leer y escribía con faltas, pero podía romperle la mandíbula a un caballo de un puñetazo. Por primera vez en 300 años, el Señor del mundo era un hombre no aprobado por el Senado. Lo eligió una multitud de hombres armados, simplemente porque era el más fuerte y el más cruel entre ellos. En el instante en que Maximino se puso la corona, la vieja Roma murió. Los legionarios entendieron algo aterrador. La fuente del poder no está en Roma, ni en las leyes, ni en los dioses. El poder está donde están las legiones. El Senado se convirtió en un decorado vacío. A partir de entonces, cualquier comandante capaz de prometerle más dinero a los soldados podía proclamarse emperador. El mecanismo quedó en marcha. Desde ese día, Roma dejó de ser un estado y se transformó en un campo de batalla de todos contra todos. Si el asesinato de Alejandro Severo fue la primera señal,
El año 238 fue una sirena de incendio continua. La historia lo recuerda como el año de los 6 emperadores. 6 gobernantes en 12 meses. Esto no es una crisis política, es una carnicería. Los acontecimientos avanzaron a una velocidad demencial. En África proclamaron emperadores a padre e hijo, los Gordianes. Un viejo gobernador y su descendiente decidieron que había llegado su hora. Resistieron 20 días. El gobernador de la provincia vecina, fiel a Maximino, aplastó sus fuerzas. El hijo murió en combate. El padre, destrozado, se suicidó. En Roma, el Senado, presa del pánico ante las noticias de la llegada de Maximino, elige a otros 2 ancianos, Pupieno y Balbino, pero los odiaba su propia guardia. La guardia pretoriana irrumpió en el palacio, sacó a ambos a la calle, los desnudó, los golpeó y arrastró sus cuerpos por toda la ciudad para arrojarlos al Tíber. La guerra civil dejó de ser un acontecimiento, se convirtió en una forma de vida. Salir a por pan y ver el cadáver de un emperador en una zanja pasó a ser lo normal. Toda aquella noria sangrienta funcionaba con un solo combustible, el dinero. El título de Augusto se lo quedaba quien pagara más. El principio se volvió sencillo. Una legión proclama emperador a su general no porque sea el mejor estratega, sino porque prometió el donativo más suculento, una paga extraordinaria al subir al trono. Los emperadores cambiaban tan rápido que la ceca no alcanzaba a acuñar nuevos perfiles. La duración media del reinado cayó a 2 o 3 años. El ejército se convirtió en una estructura que succionaba recursos. Los soldados entendieron que el cambio de poder era más rentable que la estabilidad. Nuevo emperador, nueva prima. Viejo emperador, retraso en el sueldo. Para alimentar aquella vorágine había que sacar recursos de algún sitio. Y mientras las legiones se degollaban con entusiasmo por el trono, la verdadera catástrofe se desarrollaba donde ya no quedaba nadie, en las fronteras. Se retiraban guarniciones enteras, cohortes completas de sus posiciones. Las tropas del Rin marchaban a Italia para sentar a su candidato. Las legiones del Danubio caminaban sobre Roma para cobrarse deudas. Las fortalezas quedaban vacías, las torres de vigilancia sin centinelas. La frontera quedó abierta de par en par. Los bárbaros, que durante siglos habían temido incluso mirar hacia los águilas romanas, descubrieron de golpe que el camino estaba libre. Nadie disparaba desde las murallas. Las patrullas habían desaparecido. Germanos, godos, carpos se volcaron en las provincias. Las ciudades ficas estaban indefensas. El saqueo fue colosal, pero no había quien defendiera el país. El ejército estaba demasiado ocupado arrancándole primas al siguiente usurpador sentado en el trono. El sistema financiero, sobrecargado por aquellos gastos, empezó a resquebrajarse. No había dinero para todos, y los emperadores idearon un plan mortal para rellenar el tesoro. Los emperadores, atrapados entre legionarios codiciosos y un tesoro vacío, no podían recaudar más impuestos, así que tomaron el camino más simple. Empezaron a estropear la moneda. A comienzos de siglo, el denario romano y su hermano mayor, el antoniniano, eran una divisa sólida en la que se confiaba desde Britania hasta la India. Era plata honesta. Pero con cada golpe de estado, el contenido de metal precioso bajaba. Al principio de manera imperceptible, 90%, 80%. A mediados de siglo, en las monedas quedaba 50% de plata. Y para el año 270, el antoniniano se había convertido en un miserable disco de cobre, con solo 2% de plata. La ceca aplicó una técnica de chapado. Se sumergía una pieza de cobre en un baño ácido con plata, creando una película brillante, finísima. Pero esa película se borraba a la semana de uso, y en manos del comerciante quedaba una sucia monedilla de cobre. El Estado, oficialmente, empezó a pagarle a la gente con falsificaciones. La confianza en el dinero desapareció al instante. El mercado respondió con una inflación brutal. Los precios se dispararon. Un saco de trigo que antes costaba 10 denarios, ahora se vendía por 1000.
Llegó un momento en que los comerciantes simplemente dejaron de aceptar monedas. ¿Para qué quieres un saco de cobre si mañana no podrás comprar nada con él? La economía romana, la más compleja y desarrollada del mundo antiguo, degradó hasta un trueque primitivo. Los soldados fueron los primeros en exigir el sueldo en especie. Los emperadores tuvieron que recaudar impuestos no en dinero, sino en grano, ropa, cuero y metal, para repartir directamente raciones a las legiones. Un imperio inmenso se transformó en un gigantesco almacén. El golpe principal cayó sobre la columna vertebral de la sociedad romana, la clase media urbana, los curiales. Estas personas, miembros de los consejos municipales, durante siglos respondían de recaudar impuestos en sus ciudades. Antes era un honor, ahora era una maldición. Las reglas eran duras. Si una ciudad no reunía la suma necesaria, los curiales estaban obligados a cubrir la diferencia de su propio bolsillo. Cuando el dinero se devaluó y el comercio se paralizó, recaudar se volvió imposible. El Estado fue a por los curiales y les quitó todo. La gente vendía casas, tierras, propiedades para saldar cuentas con el fisco. Los ciudadanos ricos y activos se arruinaban por miles. Solo había una salvación: huir. Abandonaban sus casas en la ciudad y se marchaban a la lejanía, a aldeas, bajo el amparo de grandes magnates terratenientes que podían resistir a los recaudadores con guardias privadas. Las ciudades, centros de la civilización antigua, empezaron a vaciarse. Bibliotecas, termas, teatros cerraban porque no quedaba quien los sostuviera. El tejido social se rasgaba en pedazos, pero el colapso económico palideció cuando en el horizonte aparecieron barcos de África. En sus bodegas viajaba un enemigo con el que no se podía negociar y al que no se podía matar con una espada. Llegó desde Etiopía. Al principio la tomaron por una fiebre estacional común, pero muy pronto quedó claro: era una epidemia que golpeaba ciudades enteras y ejércitos. Un romano del siglo III veía en eso la ira de los dioses. El obispo de Cartago, Cipriano, por quien se llamaría a esta pandemia, dejó descripciones de la enfermedad. Escribió sobre fiebre intensa, debilidad extrema, llagas y hemorragias. La gente perdía fuerzas tan deprisa que no podía ni trabajar ni guerrear. En Roma, en el pico de la epidemia, morían hasta 5.000 personas al día. Los entierros sencillamente no daban abasto. El golpe al ejército fue catastrófico. En campamentos militares hacinados, el contagio se extendía al instante. Legiones enteras se convertían en lazaretos. Las guarniciones morían, dejando fortalezas vacías. Había cada vez menos contribuyentes y no quedaba de dónde sacar reclutas. En pánico, la sociedad buscó culpables. ¿Por qué los dioses habían dado la espalda a Roma? El emperador Decio Trajano encontró una respuesta. Decidió que todo era por culpa de los traidores a la fe, los cristianos. Se negaban a ofrecer sacrificios a Júpiter y al emperador. Y, según la lógica de Decio, eso había ofendido a los cielos. Se promulgó un edicto que desató una ola de terror. Cada ciudadano estaba obligado a ofrecer públicamente un sacrificio a los dioses romanos y a recibir un certificado oficial, el libellus. Quienes se negaran eran declarados enemigos del Estado. Comenzaron persecuciones masivas. Vecinos denunciaban a vecinos. Arrastraban a los cristianos a las arenas, los torturaban, los ejecutaban. Pero en lugar de unir al imperio, aquello lo partió del todo. La sociedad se hundió en una atmósfera de miedo y desconfianza. Mientras el poder gastaba recursos en cazar enemigos internos y revisaba certificados de sacrificio, los enemigos reales llegaron a las puertas. Los godos, aprovechando la debilidad de Roma, hicieron lo imposible. Ellos, un pueblo de los bosques que nunca había visto el mar, construyeron una flota.
Cientos de embarcaciones salieron al Mar Negro y al Egeo. Los bárbaros desembarcaban donde no se los esperaba desde hacía siglos. Atenas, Corinto, Esparta, joyas de la antigüedad fueron saqueadas. En Éfeso incendiaron una de las 7 maravillas del mundo, el templo de Artemisa. Las columnas de mármol se derrumbaron, el techo se vino abajo en el fuego. El Mediterráneo, que los romanos llamaban con orgullo Mare Nostrum, nuestro mar, dejó de ser seguro. Piratas bárbaros mandaban en las rutas comerciales, rematando la economía. Roma estaba apaleada, enferma y asustada. Pero el golpe más terrible se preparaba en Oriente, donde la ambición de un solo rey amenazaba con borrar al imperio de la faz de la tierra. Mientras Roma luchaba contra la peste, en Oriente despertó una fuerza nueva. Partia, el viejo rival, cayó. En su lugar surgió el imperio sasánida, joven, agresivo y fanático. El nuevo rey persa, Shapor I, no quería simplemente saquear la frontera. Quería echar a los romanos de Asia y restaurar las fronteras del antiguo imperio persa. Para Shapor, Roma no era un socio, era un enemigo que había que destruir. El emperador romano Valeriano reunió un ejército y marchó hacia Oriente. Era una fuerza enorme, pero estaba agotada por la peste y las marchas. En el año 260, a las puertas de Edesa, ocurrió lo impensable. El ejército romano quedó cercado. Se acabaron los víveres, los soldados morían de enfermedades. Valeriano, intentando salvar a sus hombres, fue a negociar con Shapor. No regresó. Por primera vez en la historia de Roma, un emperador vivo cayó prisionero. No murió en batalla con la espada en la mano, no se suicidó, se rindió. Fue un golpe para todo el mundo antiguo. El representante de Dios en la tierra, el Augusto, el Señor del mundo, ahora era un esclavo. El destino de Valeriano se volvió leyenda. Sapor lo convirtió en un trofeo viviente. Las fuentes romanas y persas difieren en detalles, pero la esencia es una. El emperador fue humillado de forma metódica y pública. La versión más conocida dice que Sapor usaba la espalda del emperador romano como apoyo para subir a caballo. Cada vez que el rey persa ponía el pie en el estribo, pisaba la espalda de Roma. Cuando Valeriano por fin murió de vergüenza y agotamiento, sus tormentos no terminaron. Le arrancaron la piel, la rellenaron de paja, la pintaron de rojo y la colgaron en el templo principal de Persia. Sapor mostraba ese espantajo a todos los embajadores romanos. Mirad, aquí está vuestro emperador. Fue una señal para el mundo entero. Roma ya no es invencible. A Roma se la puede golpear, a Roma se la puede humillar, a Roma se la puede destruir. Las provincias, al ver que el centro no podía proteger ni a su propio emperador, entendieron, tendremos que salvarnos solos. Si Roma no puede enviar legiones, crearemos las nuestras. Si Roma no puede dar un emperador, elegiremos los nuestros. El imperio comenzó a desintegrarse. Para el año 260, el mapa de Roma estaba hecho trizas. En lugar de un solo imperio, había 3. Y esto no es una crisis política, es el desmoronamiento de un país. En Occidente, la gente se cansó de esperar la muerte. La Galia, Britania e Hispania se separaron. El general Póstumo arrancó esas tierras no por gloria, sino por supervivencia. Creó el Imperio Galo, su versión de Roma. Tenía su propio senado, sus propios cónsules y, lo más importante, su propio ejército, que de verdad defendía la frontera del Rin en vez de correr a Italia a repartirse el poder. Los provinciales lo apoyaban. Por fin los impuestos iban a proteger sus casas y no a desaparecer en la capital. Y en Oriente empezó su propio juego de poder. En el centro de todo estaba Zenobia, reina de Palmira. Esta mujer era más dura que cualquier general. Viuda, regente, gobernante. Mientras Roma se lamía las heridas,
Ella, bajo la máscara de la ayuda, ocupó Siria, Palestina y asestó un golpe mortal. Se quedó con Egipto. ¿Por qué es mortal? Porque Egipto es pan. Roma no cultivaba el grano, lo importaba. Zenobia simplemente cortó el suministro de alimentos. En Roma empezó el hambre, los precios se dispararon, la multitud se amotinaba en las calles. Zenobia, en su palacio del desierto, se proclamó emperatriz y en la práctica afirmó su derecho al poder. En el mapa de aquella época del gran estado quedaba un miserable muñón: Italia, África y los Balcanes. Esta Roma auténtica quedaba atrapada entre un occidente fuerte y un oriente rico. No hay dinero, no hay comida, nadie escucha al emperador. Parecía que la historia de Roma había terminado. Pero en esa oscuridad apareció un hombre que decidió que todavía era pronto para enterrar al imperio. Salió a escena Aureliano, y no llegó para negociar, llegó para destruir a los enemigos. En el año 270, cuando Roma parecía condenada, tomó el poder Lucio Domicio Aureliano. No era un político ni heredero de una familia noble. Se hizo a sí mismo desde lo más bajo. Un soldado que dormía en el suelo, comía del caldero común y odiaba el robo más que a los enemigos. Su disciplina era legendaria. Una vez atrapó a un soldado que había robado una gallina a un campesino local. El castigo fue terrible. Aureliano ordenó atar al culpable a 2 árboles doblados y soltarlos. El soldado quedó partido en 2. En un ejército donde 1 de cada 2 estaba dispuesto a traicionar por dinero, solo una crueldad así podía imponer orden. Aureliano solo entendía el lenguaje de la fuerza, y tuvo que hablar ese lenguaje de inmediato. La guerra llegó a la puerta de Roma. Los alamanes, oliendo la debilidad, invadieron Italia. Los romanos perdieron la primera batalla de Plasencia. Aquella tarde, en Roma estalló el pánico. La gente tapiaba puertas, escondía el oro y esperaba el final. El Senado, horrorizado, ofrecía sacrificios humanos para aplacar a los dioses. Pero Aureliano actuó. Reunió los restos del ejército, se reorganizó y alcanzó a los bárbaros cerca de Pavía. Allí los destruyó por completo. Los alamanes fueron aniquilados, la amenaza eliminada. Sin embargo, el emperador entendía que los tiempos en los que el propio nombre Roma protegía las fronteras habían pasado, e hizo algo que quedó como monumento de su época. Ordenó rodear Roma con una muralla. Durante 500 años, Roma fue una ciudad abierta. No necesitaba fortificaciones, porque sus murallas eran las legiones, allá lejos, en el Rin y el Éufrates. Ahora el imperio se había encogido. La construcción de la muralla de Aureliano fue el reconocimiento de un hecho. La capital ya no está a salvo, hay que cerrar las puertas. Asegurado el flanco y encadenada la ciudad en piedra, Aureliano giró el ejército hacia oriente. Allí, entre las arenas, reinaba Zenobia, convencida de que Roma era demasiado débil para la guerra. Aureliano marchaba hacia Oriente con la reputación de un comandante implacable. Las ciudades de Asia Menor cerraban las puertas al ver sus estandartes, y entonces ocurrió una historia que muestra que el emperador sabía ser flexible. La ciudad de Tiana se negó a rendirse. Aureliano, furioso, declaró ante la formación: «Tomaré esta ciudad y no dejaré con vida ni a un perro». Los legionarios lo entendieron como una promesa de matanza total y saqueo. La ciudad cayó gracias a un traidor. Los soldados, saboreando el botín, le recordaron al emperador: «Prometiste matar a todos, hasta a los perros». Aureliano respondió: «Exacto, matad a todos los perros». Los legionarios se quedaron de piedra, pero cumplieron la orden. Mataron a los animales y no tocaron a los habitantes, ni saqueos ni ejecuciones. El rumor voló: con el emperador se puede tratar, no arrasa las ciudades que se rinden. Eso funcionó mejor que cualquier máquina de asedio.
Las ciudades de Siria empezaron a abrir las puertas por sí mismas, sacando llaves y provisiones. Aureliano ahorraba tiempo y fuerzas, avanzando con rapidez. Pero cerca de Antioquía, en un lugar llamado Imma, lo esperaba el ejército de Palmira. La fuerza de choque enemiga eran los clibanarios, caballería pesada en la que jinete y caballo iban completamente encorazados. El golpe frontal de aquella masa arrasaba todo a su paso. Aureliano comprendió. En un choque directo su infantería moriría, y recurrió a la astucia. En cuanto los jinetes de Zenobia lanzaron la carga, la caballería ligera romana empezó a retirarse. Los palmirenos se lanzaron a la persecución. Era una trampa. Los romanos no huían, desgastaban al enemigo. La armadura pesada bajo el sol sirio se volvió un horno. Tras varios kilómetros, los caballos palmirenos empezaron a caer por el cansancio y el calor. Y entonces los romanos se dieron la vuelta. A los jinetes torpes y agotados los derribaban y los remataban en el suelo. El mejor ejército de Oriente fue destruido. Zenobia entendió que había perdido. Abandonó su capital, Palmira, e intentó escapar hacia los persas en un camello veloz. Solo necesitaba cruzar el Éufrates. Pero los destacamentos romanos fueron más rápidos. La reina fue capturada en el vado. La llevaron ante Aureliano. Todos esperaban una ejecución, pero el emperador decidió otra cosa. Una reina viva, encadenada, es un símbolo de victoria. Le perdonó la vida para mostrarla al pueblo de Roma. Se reanudó el suministro de grano a Italia. El separatismo oriental fue aplastado. Aureliano miró a Occidente. Allí, en la Galia, lo esperaba el último enemigo. Tétrico, emperador del Imperio Galo, estaba en una situación desesperada. Su ejército hacía tiempo que ya no obedecía. Los soldados exigían dinero, amenazaban con motines y dictaban su voluntad. Tétrico no era un gobernante, era un rehén con título, y se decidió por un paso que muchos llamarían traición. Escribió a Aureliano una carta secreta pidiendo ayuda. En ella citaba a Virgilio: «Invicto, líbrame de estos males». Tétrico pedía que le quitaran el poder, pero que le perdonaran la vida. En el año 274, cerca de Chalon-sur-Marne, se enfrentaron dos ejércitos romanos. Miles de soldados se preparaban para el choque. Al inicio de la batalla, Tétrico hizo lo impensable. Abandonó su formación y se pasó al bando de Aureliano, dejando a sus legiones. Los soldados galos, al ver huir a su emperador, no se rindieron. Quedaron atrapados. No había retirada. Delante estaba el enemigo. Eligieron luchar. Fue una matanza absurda. Los hombres de Tétrico combatían con la furia de los condenados, defendiendo ya no a un gobernante, sino su honor y su vida. Aureliano aplastó su resistencia. El campo quedó cubierto de romanos muertos por romanos. Para Aureliano fue un resultado ventajoso. Los elementos más peligrosos y amotinables del ejército galo quedaron eliminados. El imperio volvió a ser uno. Era hora del triunfo. Roma vio un desfile como no se había visto en siglos. Por las calles llevaban elefantes, tigres, arrastraban tesoros capturados. Pero el espectáculo principal eran los prisioneros. Zenobia, reina de Palmira, caminaba con cadenas de oro. Eran tan pesadas que los sirvientes las sostenían para que pudiera avanzar. Detrás iba Tétrico. Dos gobernantes que hasta hacía nada se repartían el mundo, ahora caminaban como trofeos. El pueblo exultaba. Aureliano estaba en su carro, recibiendo honores. Lo proclamaron Restitutor Orbis, restaurador del mundo. El territorio había sido reunido, pero Aureliano entendía: la victoria militar no basta. Para impedir un nuevo desmembramiento, hacía falta una idea que uniera, y decidió emprender una reforma religiosa. Aureliano veía que la vieja religión ya no mantenía unida a la sociedad. El imperio necesitaba una sola voluntad y un solo centro.
El emperador instauró el culto estatal de Sol Invictus, el Sol Invicto. La idea era simple y eficaz. En el cielo hay un solo sol que da vida, en la tierra un solo emperador que da la ley. Eso construía una vertical de poder rígida, sin discusiones, solo obediencia. Fue un paso hacia el monoteísmo, pensado para reforzar la autoridad del gobernante con sanción divina. Pero con religión sola no se calma al pueblo. Aureliano conocía perfectamente las necesidades del plebe romano. Durante siglos se repartía grano, que luego había que moler y cocer. El emperador cambió el sistema. En vez de grano, empezaron a repartir pan ya hecho. Además, la ración incluyó carne de cerdo y aceite de oliva. El Estado asumió la obligación de proporcionar a los ciudadanos comida de calidad. Eso le dio a Aureliano una popularidad desbordante entre la gente común. Con ese apoyo, el emperador afrontó el problema más doloroso, las finanzas. La ceca de Roma estaba podrida por la corrupción. Los acuñadores robaban plata durante años, sacaban moneda mala y se enriquecían. Aureliano quiso poner orden y devolverle valor al dinero. La respuesta fue brutal. Los funcionarios se alzaron en una revuelta armada. El jefe del tesoro, Felicísimo, incitó a los trabajadores de la ceca a amotinarse. Fue una verdadera guerra en las calles de Roma, en el monte Celio. Los rebeldes se armaron y ofrecieron una resistencia feroz. Aureliano tuvo que usar al ejército contra sus propios empleados. En los combates murieron 7.000 soldados. Fue un precio enorme por luchar contra la corrupción, pero el emperador venció. La revuelta fue aplastada, los cabecillas ejecutados. Parecía que el poder de Aureliano ya no tenía límites, pero precisamente su dureza y su implacabilidad se convirtieron en la causa de su muerte. El emperador no perdonaba errores y su entorno vivía con miedo constante. En el año 275, Aureliano preparaba una campaña contra Persia. Quería vengar la humillación de Valeriano y derrotar por completo al enemigo. Pero en su propio campamento maduraba una conspiración. Oficiales y funcionarios sabían, el emperador castiga cualquier falta, sobornos, mentiras, errores, todo se pagaba con la muerte. El miedo atenazaba su cuartel. El secretario del emperador, llamado Eros, cometió una falta administrativa. Aureliano detectó la mentira y amenazó con castigo. El secretario entendía lo que eso significaba, ejecución. Tratando de salvarse, Eros recurrió a una falsificación. Era un maestro de su oficio y sabía imitar la letra del emperador. De noche, redactó una lista de oficiales supuestamente condenados a muerte. En esa lista incluyó los nombres de los generales más influyentes de la Guardia Pretoriana y se añadió a sí mismo para que pareciera creíble. Por la mañana mostró el documento a los oficiales, diciendo que lo había encontrado entre las cosas del emperador. Los generales vieron sus nombres, recordaban la crueldad de Aureliano, las ejecuciones, las represiones. Nadie dudó de la autenticidad. El miedo por la propia vida pesó más que la lealtad al juramento. Decidieron matar al emperador antes de que él los matara a ellos. Los conspiradores emboscaron a Aureliano en Tracia, en la carretera, cuando iba con una escolta pequeña. El hombre que había restaurado el imperio murió por las espadas de sus propios comandantes. El engaño se descubrió rápido, cuando los generales entendieron que habían sido utilizados y que no existía ninguna orden de ejecución. Su furia cayó sobre el secretario. A Eros lo ejecutaron, arrojándolo a las fieras. Aureliano fue enterrado con honores y divinizado. Pero Roma volvió a quedarse sin un líder fuerte por culpa de intrigas y miedo. Aureliano gobernó solo 5 años. En ese breve plazo hizo lo imposible. Reunió un imperio fracturado, reforzó las fronteras y llevó a cabo reformas cruciales. Sin sus acciones, Roma podría haber caído ya en el siglo III, y la historia de Europa habría tomado otro rumbo. Las murallas que levantó alrededor de la capital siguen en pie hoy, como recordatorio de aquellos tiempos.
Le regaló al Estado otros 200 años de existencia. Pero el precio de la salvación fue alto. Roma sobrevivió, pero cambió para siempre. Terminó la época de las libertades cívicas. El poder del emperador se volvió absoluto y despótico. Las reformas de Aureliano allanaron el camino hacia un nuevo sistema de gobierno, el dominado, donde el gobernante ya no era el primero entre iguales, sino el señor sobre sus súbditos. La crisis del siglo III demostró que incluso del declive más profundo hay salida, si al timón se pone un hombre de voluntad de hierro. El caos fue vencido, pero para sobrevivir, Roma tuvo que sacrificar su libertad.